Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miércoles 15 de junio de 2016. Bienvenidos al Análisis Económico Semanal y a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo como siempre todo el territorio nacional. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Antes de comenzar con nuestro programa, quisiera de alguna manera comentarles a ustedes que la semana pasada, por cierto, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el ministerio encargado del ramo lanzó su plan de recuperación de ríos urbanos. A propósito, hoy voy a establecer un contacto con nuestra compañera de labores, Lorena Amelara, para comentar un poco acerca de esta importante noticia que fue lanzada por el Ministerio de Medio Ambiente. Lorena, buenos días, y sobre todo porque la semana pasada se viralizaron fotografías en redes sociales sobre la venta de paletas. Había también agua, café y licuados con agua del río Acelguate. Esto fue obviamente, Lorena, una expectación para lanzar la campaña en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué piensas? Correcto, Ernesto. Buenos días para ti y nuestros televidentes. Te comento que Agua del Acelguate es una campaña del Ministerio del Medio Ambiente que busca promover la recuperación de ríos urbanos como el Acelguate, que según las autoridades mide unos 40 kilómetros y atraviesa todo San Salvador. Sin embargo, como ya sabemos, es uno de los ríos más contaminados a nivel nacional. Bueno, y a propósito, Lorena, entiendo que se manejó ya unos datos por parte del ministerio, que son alrededor de 100 empresas que dejan en el río todos sus desechos y afectan obviamente a muchas familias que viven a las orillas del río Acelguate, ¿no? Correcto, Ernesto. Se estima que un 3% de la población a nivel nacional vive en las riberas del Acelguate. Y para esto, este plan de saneamiento busca recuperar y limpiar de esta contaminación el Acelguate hasta en un 80%. Obviamente no es un trabajo fácil y para eso se ha trazado un plan de 10 años como mínimo. Y para hacer una programación que busca potabilizar el río Acelguate, no purificar, pero esto consiste en que el agua se podrá utilizar en algunas tareas domésticas como lavar, regar las plantas e incluso bañarse, no para el consumo humano, Ernesto. Es interesante ese punto, Lorena, porque, es decir, el agua puede ser utilizada, pero no para consumo, pero sí para utilizarse en esas actividades tal y como tú lo describes. Tareas domésticas, sí. Exactamente. Hay un aspecto importante, sobre todo también en ello, y que tiene que ver con ese mensaje que el ministerio está enviando, sobre todo porque lo han denominado los grandes cambios sí son posibles. Es interesante saber en qué consisten esos grandes cambios. La recuperación del río Acelguate es una tarea de todos, por lo menos así lo han manejado y me parece que es interesante involucrarse en esta actividad, Lorena. Así es, ese debe ser el mensaje. La mejor forma de ayudar es no seguir contaminando más el Acelguate, Ernesto. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Yo creo que era importante, más allá también de los aspectos elementales que tiene esta iniciativa promovida por el Ministerio de Medio Ambiente, destacar que pueden aquellos que están interesados en conocer más visitar aguadelacelguate.com. Esta es la dirección que el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto a disposición de la población para conocer más detalles acerca de esta iniciativa que me parece que es muy importante y, como lo decíamos, se enmarca dentro de ese gran reto, dentro de ese gran desafío de poder lograr grandes cambios a partir de este tipo de iniciativas. Así es que invitamos a nuestros televidentes a que conozcan más sobre el proyecto y puedan enterarse de cómo formar parte del mismo. Aguadelacelguate.com, eso es. La compleja situación de las finanzas públicas y la insuficiente creación de empleos
son, entre otras cosas, los factores negativos que dan por sostén o que dan sostén a este informe de coyuntura económica de FUSADES, donde además como institución recomiendan para ser superados la cooperación de todos los diversos actores del país a fin de lograr un acuerdo de nación. Con este planteamiento, este organismo privado pretende llamar al diálogo para enfrentar, según ellos, 3 grandes desafíos. El primero de ellos es crear más empleos, reordenar las finanzas públicas y promover un desarrollo sostenible. Son elementos claves que determina este informe. Pero es importante también que, como ya es costumbre, en nuestro análisis económico de la semana, planteemos 3 preguntas que nos van a ayudar también a hacer el análisis pertinente en esta hora y media. La primera pregunta dice así: ¿a qué se refiere FUSADES cuando dice las finanzas públicas son insostenibles y tienen los meses contados? ¿De qué se trata eso? Vamos a la segunda pregunta. Dice así: ¿en qué rubros debe enfocarse el gobierno para sacar adelante la economía? Esto es bien importante, sobre todo por la parte recomendatoria que, a juicio de FUSADES, podría ser, digamos, la apuesta importante que debería de tener el gobierno, los rubros a identificar para sacar adelante el tema relacionado con la economía. Y la tercera pregunta, que obviamente nos va a ayudar también a comprender mejor este informe, es la siguiente: ¿qué papel debe jugar el sector privado para complementar las políticas del gobierno? Y no solo eso, entendería yo también, porque recojo un poco el espíritu del debate que se ha venido sosteniendo, que aquí juega también un papel importante la clase política, ¿verdad? Así es que cuando se trata de hablar de estabilidad política como tal y seguridad también jurídica. Bueno, así es que ahí están estas 3 preguntas importantes. Recuerde que nuestros sistemas de comunicación están activos a partir de este momento para que usted participe. Nuestro acostumbrado correo electrónico, búsquenos en Facebook también, síganos en Twitter como @diálogo21, @Neto López Radio. Son 2 cuentas en Twitter para que usted participe. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos. Este análisis de coyuntura que ustedes, o esta evaluación que dieron a conocer, tiene elementos bien importantes, sobre todo porque identifica algunas, llamémosle, debilidades que tiene la economía y también de las grandes fortalezas que deberían de buscarse. ¿Por dónde comenzamos para este análisis y sacarle el mejor provecho? Nosotros venimos observando desde hace varios años que la economía no genera los empleos que El Salvador necesita. Por ejemplo, en 2014 se generaron un poco más de 5.000, 6.000 empleos y en 2015 se generaron cerca de 11.000 empleos formales. El gobierno ya debe más de 16.000 millones de dólares, lo que significa una carga para el Estado. Por ejemplo, este año se van a tener que pagar más de 700 millones de dólares en intereses. O sea, imagínense todo lo que se puede hacer con eso, pero se tiene que ir a pagar el servicio de la deuda. Ustedes sí lo sostienen de una manera muy técnica y muy responsable, de que a más tardar, creo que esa fue la noticia, en agosto el gobierno estaría con problemas para pagarle a los proveedores. Sí, puede ser un poco antes o puede ser después. Es un tema muy delicado. O sea, decir que el gobierno ya no tiene dinero para pagar sus gastos o para pagar su deuda sus compromisos. Es sumamente delicado, pero nosotros evaluamos que nuestro deber es analizar las cosas y planteárselas a la población, porque la población tiene derecho a saber qué es lo que está pasando. En ese sentido, pues nosotros dijimos, esto se tiene que conocer, hay razones por las cuales esto está ocurriendo. El año pasado se sobreestimaron los ingresos, o sea, se dijo que iba a entrar más dinero al Estado y sobre ese dinero inexistente, entonces se crea un presupuesto de gastos más elevado. Y así tenemos que el año pasado no ingresaron al Estado
314 millones de dólares. O sea que esa fue la sobreestimación de ingresos que se hizo. Tampoco se pone en el presupuesto el rubro que va destinado a la devolución de impuestos. Ese se le asignó para este año, por ejemplo, el impuesto sobre la renta se le asignó $100. Y el año pasado, el mes pasado o la semana pasada, salió en el Ministerio de Hacienda el director de Tesorería diciendo que la devolución de impuestos de la renta este año va a ser de $32 millones. Entonces, ¿cómo es posible que en el presupuesto solo pusieron $100? Si uno hace un presupuesto que va desordenado, o sea, que no es real, entonces cuando llega a la mitad del año se encuentra que ya no tiene plata. ¿Y qué hace el Estado? Está usando la deuda de corto plazo. Entonces esta deuda de corto plazo, conocidas como letes aquí en El Salvador, letras del Tesoro, tienen un vencimiento a 1 año. Y a finales de mayo ya se tenía un saldo de $879 millones, que más o menos es el tope que pone el mercado. O sea que ya no se puede seguir usando ese instrumento. Cuando se hace un presupuesto, obviamente se hace trazando, como bien lo describe el doctor Trigueros, basado en... llamémosle indicadores que van a hacer ingresos que va a tener el Estado, ¿no? Pero a la larga esto no es una realidad. Este ha sido un punto que ha venido discutiéndose por muchos años, sobre todo cuando se presenta el famoso presupuesto balanceado, inflado, no sé, creo que es el término que utilizan mucho, ¿verdad? Y a la larga, y en la realidad es otra. A final del año pasado se aprueba el presupuesto diciendo que está equilibrado. O sea que el presupuesto 2016 en Asamblea Legislativa se vota y se dice está equilibrado. Y se dice, miren, ese presupuesto está desequilibrado y aún así se vota. 2 meses después, en febrero, se manda a la Asamblea una solicitud para emitir $1.200 millones para cubrir el año. Entonces ahí estamos frente a una situación de no transparencia, de falta de claridad en las reglas del juego y de una situación bastante mala, pues en el sentido de que 2 meses atrás le dice que va a estar bien el presupuesto y luego le dice, miren, me van a faltar una gran cantidad de recursos. Hay, por ejemplo, pagos atrasados alrededor de $300 millones. Hay emisión en letes, más de 900 millones, ¿verdad? Entonces ya tiene una situación crítica el gobierno. Me pregunto si esta advertencia que hace FUSADES, que estamos a las puertas de una insolvencia fiscal, ¿lo sabe el gobierno y se lo oculta a la población? Sí. ¿Lo sabe el gobierno y se lo oculta a la población? Bueno, nosotros lo que pensamos es que el gobierno sí sabe, o sea, sí sabe lo crítico que es la situación. En múltiples ocasiones hemos escuchado a funcionarios decir que no hay dinero. Ahora, si el gobierno no necesitara dinero, no utilizara la tarjeta de crédito. Entonces ellos han estado usando la tarjeta de crédito hasta toparla. Entonces esa es otra manera de reconocer que no hay dinero. Y a febrero de este año presentan un nuevo presupuesto de $1.200 millones cuando 2 meses antes decían que el presupuesto estaba bien elaborado. Entonces, o sea, hay una contradicción entre el discurso y las acciones. Nosotros no estamos de acuerdo con ese diagnóstico de buscar un culpable. Las pensiones son el culpable. Eso no es cierto. Lo que es cierto es que no hay dinero. Es una carga que tiene también fiscalmente el Estado. También seguridad es una carga, también educación es una carga. O sea, son las obligaciones del Estado. El Estado tiene que cumplir con todas sus obligaciones. Estamos jugando con fuego
Y eso nos preocupa. A ver, hay una tesis que surge siempre en un debate o en un análisis como este. Todo gobierno tiene derecho a endeudarse. Y más aún aquel que no cuenta con recursos propios, como es el caso nuestro, Pedro. Sí, ahí viene el punto para qué nos endeudamos y en qué nos endeudamos, ¿verdad? En los últimos años casi hemos tenido un déficit de alrededor de 1.000 millones por año. Si tomáramos del 2010 al 2015 son 5.000 millones de dólares de deuda que hemos ido adquiriendo. Y si uno se preguntara en qué hemos hecho esa deuda, dónde la podemos ver físicamente invertida, uno no encuentra muchas obras en esa dirección. Por ejemplo, 1.000 millones estamos hablando de tener 5 puertos La Unión, ¿verdad? Es decir, es una escala enorme. Es decir, si hablamos de 5.000 millones, estamos hablando de 25 puertos de La Unión en términos de infraestructura, ¿verdad? Es decir, lo veríamos físicamente o lo veríamos en grandes obras en educación o salud. El problema es que nos hemos estado endeudando para gasto corriente, ¿verdad? Hemos estado haciendo gasto corriente y no tenemos lo suficiente, es decir, no hemos invertido en aquellas actividades que nos generan un flujo futuro para pagar esas deudas. Recuerdo que con el ministro de Obras Públicas hablábamos sobre el tema de ahorro y él de alguna manera también se sentía orgulloso que con todas sus obras había tenido un ahorro como de 800,000 en una tan sola obra que me puso como ejemplo, que creo que fue el tema de la carretera logística Sonsonate-Acajutla, y me decía, yo tuve un ahorro con lo cual se construyeron, voy a construir tal obra. Sí, ahora yo creo que el caso de Obras Públicas es un buen ejemplo de un esfuerzo por hacer eficientes las obras, ¿verdad? Ahora, pero cuando yo sumo todos los actores del Estado es donde no me parece que haya ese ahorro. Es decir, cuando te das cuenta de noticias como lo de CEPA, te decepciona. Sí, ahí es donde hay malos mensajes de ciertas instituciones donde se despilfarra dinero o, por ejemplo, también lo que hemos conocido, bueno, tanto así como lo que defrauda uno como contribuyente, de que sus impuestos vayan a pagar gustos privados de funcionarios públicos, ¿verdad? También molesta que en la Asamblea haya diputados con 35 asesores, ¿verdad? Sí. Es decir, o sea, eso es otra escala del malgasto. El presupuesto de la Asamblea Legislativa ha crecido extraordinariamente, ¿verdad? Es decir, mientras un país se hunde en la falta de servicios, ¿verdad? Podemos ver también noticias en los periódicos en donde hay hospitales públicos donde aparecen personas que 2 personas ocupan la misma cama o están siendo atendidos en los pasillos y los corredores, ¿verdad? Mientras en otras áreas hay un despilfarro. Entonces, creo que cuando nosotros llamamos a esa palabra de ordenar las finanzas, es ordenarlas en función de la calidad de vida de los salvadoreños y es ordenarlas en función de ver si todo lo que gastamos como sociedad a través del Estado está yendo en la dirección apropiada para generar un ambiente que crea esas oportunidades de empleo. Sincerar el presupuesto. O sea, que el presupuesto esté sincero, que tenga todos los gastos que tiene que tener. Como por ejemplo, no es aceptable que las devoluciones de impuestos sobre la renta tengan una asignación de $100 si la devolución real es de $32 millones. Entonces, hay que sincerar el presupuesto. Ahora, el presupuesto, la pregunta es, ¿por qué no es sincero? Entonces, si se hace sincero, el presupuesto va a requerir deuda, porque los gastos que se han presupuestado son más que los ingresos. El Estado no está para servirse a sí mismo o para servir a partidos políticos. El Estado es para servir a los ciudadanos. Tenemos el puerto La Unión, que ya llevamos 8 años sin poderlo operar y sin un plan claro de cómo se va a realizar esa activación del puerto La Unión y con la población de La Unión perdiendo oportunidades. Entonces, tenemos los potenciales, pero los tenemos descoordinados
Y hace falta, como en otros países, el crear consejos públicos, privados, que se coordinen las apuestas estratégicas e implementen esas acciones. El país no se mueve por la inversión pública nada más. O sea, la inversión pública es importante, pero la inversión privada es el 80% de toda la inversión nacional. La inversión pública solo es el 20%. Entonces, si queremos que el país despegue, que volemos, entonces hay que apostarle a la inversión privada. Hay que reactivar la inversión privada. ¿Cómo hacerlo? Entonces, ¿qué papel debe de jugar el sector privado, doctor Trigueros? esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, creo que debemos de vernos en el país como un equipo que trabajamos juntos. O sea, el sector público tiene un rol, y el rol del sector público es ser un facilitador de la inversión, ¿sí? En el sentido que se faciliten los trámites, que fluya, y que de esa manera se reactive el 80% de la inversión nacional. Entonces así vamos a ver más empleos, los empleos que el país, que la gente, que los hogares, la familia necesita para llevar el pan a su casa. Les agradezco muchísimo a ambos el que me hayan acompañado en el programa a hacer este análisis de coyuntura económica como lo plantearon recientemente. Gracias a ambos. A usted, amigo televidente, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.